La tan esperada cinta de Spider-Man Across the Spider-Verse finalmente ha llegado a las salas de cine, y a diferencia de muchas otras entregas, esta vez nadie se equivoca al elogiar esta gran película por lo que es. Pero, ¿qué tal está la historia? ¿Es esta una de las mejores cintas animadas jamás hechas? ¿Y acaso es un producto totalmente intachable? Bueno, es tiempo de que finalmente hablemos completamente con spoilers de Spider-Man Across the Spider-Verse. A partir de aquí quiero advertirte que si no la has visto es el momento correcto para salirte del video y regresar cuando ya hayas visto esta segunda entrega del Spider-Verse. Además puedes revisar mi opinión sin spoilers de la película, donde realmente no hacemos referencia a nada que pueda arruinarte la historia. Y de paso te recuerdo suscribirte con campanita y dejar un like en el video para no perderte de más contenido. Dicho eso, podemos comenzar. Antes que cualquier cosa, debemos mencionar que la historia en particular de esta película está construida de una manera muy completa, incluso cuando no tiene un desenlace. Me refiero a que hay entregas e historias que dejan el camino para una continuación directa, como Infinity War, The Dark Knight Returns, o incluso en otras sagas como Harry Potter, en las que su primera película siempre tiene un final que acaba con un arco argumental determinado para que la segunda desarrolle la historia con un nuevo aire y una nueva atmósfera. En el caso de Spider-Man Across the Spider-Verse, desarrolla cada punto que presenta en su historia a completa cabalidad, sin dejar de lado ciertas subtramas que de una u otra forma complementan el argumento principal. En un inicio nos presentan el arco de Spider-Gwen, en el que su historia se basa en cómo Peter Parker se convirtió en el lagarto, falleciendo en una batalla contra su amiga, lo que marca a Gwen en un camino como heroína y lo que la lleva a incluso tener que rivalizar con su padre. Eso mismo se refleja en la cinta, pero con un propósito mucho más claro y firme, que es presentarla como una coprotagonista y que sus motivaciones la impulsen a incidir en la historia de Miles Morales con un peso muy importante. Posteriormente, al introducirnos en ese tema y en sí en sus motivaciones como personaje, se nota que todo aquello que se presenta en la película está ahí por algo que después nos van a explicar, desde su conexión con The Spot hasta sus anhelos y motivaciones que lo conectan con el multiverso arácnido. En ese sentido, la trama nos encamina en un viaje donde los héroes arácnidos pertenecientes a la Spider Society deben detener las anomalías que aparecen en los diferentes universos, todo ocasionado por el accidente del supercolisionador de Kingpin de la primera película. Esto es muy importante ya que establece una conexión inteligente y sólida entre ambas historias sin que sea absurdo o muy conveniente para el guión. Y es que podríamos decir que en la construcción de la trama es tan buena que respalda con razones justificadas todo lo que ocurre en cada acontecimiento de la película. A raíz de eso nos explican poco a poco que las anomalías se devuelven a sus universos para no alterar la continuidad de cada universo, y asimismo nos hablan de un evento canon, que es un suceso que en cada universo debe ocurrir, descrito como la escena en la que un policía debe morir para salvar a un niño. En las historias de Spider-Man, dependiendo de la versión que veamos, usualmente hablamos del Capitán Stacy o de Jefferson Davis. Esto me pareció muy acertado, ya que establece un parámetro que no debe cruzarse dentro del multiverso sin que se vuelva forzado. Argumentalmente, ese punto creo que sostiene la posición de la Spider Society y lo que hace que la motivación de Miles sea más fuerte. Es el concepto principal que rivaliza cada postura en la película y lo que genera un dilema en el espectador, ya que no sabes a quién darle la razón, si a la lógica y la protección de todos o el corazón y el amor por la familia. De esa manera es que todos los sucesos de la historia tienen una justificación, desde la lucha entre Miles y Miguel e incluso cómo la película acaba en un escenario completamente inesperado con la versión Prowler del héroe. Adicionalmente nos presentan un nuevo dilema en el camino de Miles como héroe, ya que nos explican que la araña que lo mordió no tenía por qué haberlo hecho, ya que pertenecía a otro universo, y que de una u otra forma el responsable de eso sea The Spot, y el accidente del colisionador es una conexión muy importante en el desarrollo de la historia a futuro. Pero en específico en esta película siento que le dio ese impulso a la historia sobre el papel del villano y la motivación de este héroe en su destino. Digamos que los puntos principales de la trama se centran en el viaje de Miles y su necesidad de decidir su futuro en lugar de que los demás lo hagan, y en el cómo la Spider Society debe detener ante todo las anomalías de los universos para defender el destino de los otros. Y digamos que la secuencia de acontecimientos de la película sigue desarrollando cada subtrama y cada punto de tal manera que todo queda bien sustentado, pero aún más importante que todo tiene una razón de estar dentro de la trama, y realmente es que si es por historia, la película tiene un trasfondo muy bueno y te conduce en una intriga por descubrir la verdad, pues hay escenas en las que no sabes qué esperar y hay sorpresas como el Miles Morales versión Prowler o la razón de por qué Miles no debe ser Spider-Man, que hacen que te explote la cabeza. Igualmente me pareció que el cómo establecen la unión de todos los Spider-Man es muy interesante, ya que se refieren al concepto de la red de la vida y el destino, que de una u otra forma determina el camino de cada uno de ellos, por lo que esto es un término que por mera moralidad respalda la posición de Miles, ya que según los cómics un
tótem arácnido termina haciéndolo si es realmente digno, no por un error, por lo que siento que fue una especie de mensaje subliminal para lo que Miles deberá enfrentar en el futuro. Y digamos que profundizando en ese aspecto, hay otro punto que me pareció muy importante, no solo para la historia sino para el concepto de Spider-Man en general, sea la versión que sea, que es el cómo describen los sacrificios que cada héroe arácnido debe hacer para continuar con su destino, y el cómo nos muestran las escenas de Andrew y Tobey sumado al sentimiento que cada Spider-Man desprende en esa escena llena de tensión y sentimentalismo, es lo que para mí glorifica la película, porque ese momento es donde todo tiene sentido en lo que ya había ocurrido, lo que iba a pasar y lo que va a pasar en la siguiente entrega. Y creo que más allá de cualquier otra escena, ese momento, al igual que el salto de la primera película, son aquello que determina y diferencia estas cintas, porque nos muestran a los personajes siendo desarrollados con motivaciones y sucesos que los encaminan naturalmente a esos momentos cúspides que magnifican la historia. Realmente es que en aspectos negativos es quizás que el último tercio de la película a veces se siente un poco larga, y es que no es porque la película se torne aburrida, sino que hay ciertos momentos en los que el ritmo es lento. Pero más allá de eso, en temas de historia no se puede refutar nada. Realmente esa película tiene un 98% de efectividad en su historia siendo objetivos. No hay conveniencias ni agujeros de guión evidentes y cada personaje aparece porque debe hacerlo. Sólidamente el guión perfectamente podría convertirse en un top 5 de las mejores entregas no solo animadas sino del género de superhéroes de todos los tiempos. Es una película que se preocupa por cada cosa por mínima que sea, donde las motivaciones de cada héroe o villano están muy bien justificadas. Los guiños e easter eggs están por todos lados a una escala en que están tan bien puestos que te hacen disfrutar de gran manera la historia. Y realmente es que no hay palabras para describir esta joya que tanto argumental como visualmente es Spider-Man Across the Spider-Verse. En toda gran película siempre deben haber personajes que mantengan y complementen la historia con sus respectivos roles, y en este caso eso se cumple completamente. Para iniciar, Miles principalmente es el protagonista que tiene motivaciones muy fuertes y un dilema moral que lo desarrolla como personaje de una forma muy profunda. Su mayor impulso en esta película se basa en su deseo de decidir por su destino e intentar que los demás dejen de decidir por él, como sus padres negándole aquello que quiere hacer con su vida o Miguel O'Hara impidiéndole seguir su camino como héroe. En todas esas situaciones, Miles se desenvuelve dentro de la historia en el punto en que sabes que su posición desde cierto punto de vista es incorrecta, pero en el que decides apoyarlo porque su propósito es sólido y firme. Y con respecto al final, su versión de Prowler es realmente impresionante por el diseño y cómo contrasta con su variante principal. Eso sin contar cómo la historia no olvida que debe enfocarse en él como héroe, y que sin duda alguna impulsa al personaje en su viaje e interacción con demás personajes, como por ejemplo Spider-Gwen, que en este caso se le desarrolla de una manera mucho más completa. Eso con la determinada función de que se convierta en la coprotagonista de la historia. En general sus orígenes están muy bien plasmados dentro de la película, y creo que ese inicio que cambia con respecto a la anterior entrega es bastante interesante porque sabes que ella va a ser determinante en la trama. Su relación con Miles es bastante natural, y creo que ese sentimiento de culpa que posteriormente desprende cuando su amigo es perseguido hizo que la conexión entre ellos fuera más orgánica, en el sentido de que quiere ayudarlo por el error que ambos cometieron. En otro aspecto he de decir que tiene una muy buena interacción con los otros Spider-Man como Babbitt, Hobby o Jessica, y realmente es un personaje con mucho más corazón que en la primera. Es decir, si el anterior fue impresionante, imagínense ahora que tiene un rol más importante. Con respecto a otros personajes tenemos a Peter Parker, que realmente no es tan importante porque aparece en determinadas escenas donde es divertido y donde tiene el típico rol del hombre araña experimentado que ha pasado por todo y sabe lo que debe pasar con Miles. En específico he de decir que es ese toque cómico de la cinta con su hija Mayday y ese mentor para Miles que trata de aconsejarlo. En resumen, un muy buen agregado para la historia. En el caso de Miguel, si en los trailers se veía imponente, en la cinta es completamente espectacular en diseño e historia. Primero nos presentan un misterio de cómo él dirige la Spider Society eligiendo a los miembros y el por qué no quiere a Miles y a Gwen, pero después cuando nos explican que él quiso vivir la vida de una variante suya de otro universo en el que tenía una hija y era feliz, y debido a eso terminó condenando a la línea de tiempo, realmente es muy impactante y oscuro, pero muy acertado en el cómo presentan ese origen para conducirlo en la postura y actitud que se presenta en la película. Además de que ese factor no solo actúa como un impulso para las motivaciones de Miguel, sino para el desarrollo de la historia, siendo un detonante de los sucesos que ocurren. Es decir que no aparece tanto como se espera, pero cuando lo hace es realmente imponente en escenas de batalla y de diálogo. Y es que a pesar de ser la contraparte de Miles y de actuar algunas veces como tremendo hijo de su madre, es un personaje con un propósito muy claro en la historia. Así que soy ese.
Jessica Drew es una heroína que es bastante interesante como la presentan y el rol que tiene como mano derecha de Miguel O'Hara. En específico, creo que lo más destacado es sus escenas de acción y su relación con Gwen de mentora, que es muy buena la dinámica. Con Hobie es un personaje que presenta ideologías diferentes y que transmite la vibra de Spider-Punk de una forma sumamente divertida e increíble con su estilo y actitud. He de decir que con Spider-India es mucho mejor que en los cómics. Personalmente lo sentí más interesante y más entretenido debido a que cuando leí la historia de esta variante realmente no conecté con él, pero en la cinta lo presentan de una mejor forma y actúa de una forma divertida que hace que sea un gran añadido a la película, además de que su aspecto mejora considerablemente con respecto a las historietas. Hablando de Spider-Bite y Ben Reilly, ellos realmente no aparecen tanto, tienen escenas en las que son importantes pero no van más allá de eso. Por otro lado, The Spot es un muy buen villano y al final sí se cumplió la teoría que hablamos anteriormente de que él sufrió un accidente debido al supercolisionador de la primera película, en la que fue transportado a otra dimensión y se convirtió en The Spot. Para más contexto, no se les olvide revisar mi video donde hablamos completamente de este villano. En todo caso, se me hizo muy inteligente cómo conectan el tema de que él creó la araña que picó a Miles y que indirectamente Miles fue quien lo creó a él, generando una conexión de némesis entre ambos al punto en que pasa de ser un pendejo que no sabe usar sus poderes a realmente ser una amenaza que ponga en jaque la vida de Miles y de toda la Spider Sociedad al convertirse en un peligro multiversal mucho más grande de lo que imaginábamos a través de la materia oscura de los universos. Y es que realmente hicieron un gran trabajo presentando ambas facetas del personaje para que lo veamos como una contraparte digna de Miles y que presientas el enorme riesgo que él significará para los héroes arácnidos en esta y la próxima entrega. Hablando de personajes de respaldo, creo que los padres de Miles juegan un papel mucho más importante debido a que en un inicio quieren tratar de controlar a Miles en su camino y siempre buscaron lo mejor para él sin entender que debían dejarlo ir. Debido a eso es que su relación es tan profunda cuando él se entera que su padre debe morir para no alterar la línea de tiempo. Si bien no es que tengan grandes apariciones en la película, su verdadera función recae en el significado que ellos tienen en el camino de su hijo como héroe y representan ese sacrificio que él debe hacer para seguir con su destino. Un motivante que más que ser genérico termina siendo muy conmovedor para la historia. Por último, he de decir que los cameos estuvieron bien y las conexiones que hacen a los universos del MCU, Andrew, Toby y el universo de PlayStation son bastante interesantes, ya que conecta todo aquello que puede ser posible en el multiverso, desde live action, juguetes, animación y juegos. Realmente es sorprendente cómo la película pudo escalar este nivel en el Spider-Verse sin descuidar los aspectos técnicos y narrativos, siendo una película donde reitero que ningún personaje sobra y todos tienen un propósito claro y definido dentro de la trama. El desenlace de la historia es un cliffhanger que deja al espectador en una completa intriga sobre lo que veremos en la próxima entrega. En este caso quiero darles mi opinión sobre este punto de la historia, ya que posteriormente explicaremos y analizaremos en su totalidad el tercer acto. En este se nos presenta que Miles supuestamente regresa a su universo para salvar a su padre y evitar el evento canónico. Sin embargo, la máquina que lo envió realizó un escaneo en su ADN sobre la araña que lo mordió, y debido a que esta es originaria de un universo diferente al de Miles, este es transportado a esa tierra donde su padre ya está muerto, su tío Aaron aún está vivo y la versión de Prowler es Miles Morales, quien se nota muy interesado en el hecho de que su variante aún tenga a su padre con vida. Por otro lado, Gwen es expulsada de la Spider Society y de vuelta a su universo arreglando las cosas con su padre y viajando al universo de Miles para ayudarlo. Esto mientras Miguel, Jessica y Ben Reilly llegan para detenerlo. Gwen al final descubre que Miles fue enviado a otro universo y reúne a un equipo con los anteriores Spider-Man de la película pasada junto a Spider-India, Spider-Punk y Spider-Bite para ayudar a su amigo. En tanto, él sigue capturado por su propia versión. Para iniciar, he de mencionar que este final tiene un solo error, y es que, como dije, se siente un poco lento a veces, pero de resto es muy interesante y muy satisfactorio ver el cómo dan cierre a ciertas subtramas como la de Spider-Gwen, en la que concluyen el tema para continuar de lleno con Miles, y creo que eso de cerrar unas tramas y dejar otras abiertas es bastante inteligente porque no dan un desenlace forzoso para esos aspectos, sino que deciden darles continuidad para explorarlas completamente en la siguiente entrega. Personalmente sentí que presentar al Miles Morales merodeador fue impactante y sorpresivo, pero representa un contraste perfecto para el dilema que desarrollan del héroe en la historia: el miedo de perder a quien ama y de no poder seguir su camino como Spider-Man, y esa figura que significa una variante de sí mismo malvada y que refleja las consecuencias de perder a su padre. Personalmente lo sentí muy correcto en el sentido de que establece un dilema más grande para Miles en todo aspecto. En general, ese último momento antes de los créditos lo sentí como un escenario esperanzador
aun cuando pareciese que todo está en contra de los héroes. Si realmente la película debía tener un cliffhanger, creo que debía ser de esta manera, ya que deja todo lo necesario para la siguiente historia, con una intriga enorme sin realmente sentir que lo dejaron demasiado inconcluso. Es de cierta forma reconfortante y no como el final de Rápidos y Furiosos 10, que es muy vacío al punto en que dices, tengo que esperar 2 años más para ver cómo continúa esta pendejada. Así que Across the Spider-Verse tiene un gran desenlace para todo lo que presenta y conecta de manera casi perfecta con la siguiente entrega de la franquicia. Ya hablando de otros aspectos técnicos, lo más importante de esta cinta, además de su historia y los personajes, es sin duda alguna la animación. Y es que si bien Into the Spider-Verse revolucionó la animación combinando el 2D con el 3D y veías una película realmente de calidad, esta secuela eleva ese estándar que en el 2019 se nos había presentado, pues la paleta de colores presente en cada universo y escena es único. Por ejemplo, calca a la perfección la tierra de Spider-Gwen en tonos acuarela. La mitología que presenta en el universo de Spider-India te adentra en esa atmósfera que los personajes viven. Y es que realmente la construcción de las escenas cuadro por cuadro hacen que tú te adentres en ese momento, desde las batallas, escenas de diálogo e incluso cuando nos relatan el tema de los sacrificios y los eventos canon, se siente tan real que no puedes despegar los ojos de la pantalla. Y si bien eso se debe a cómo la historia lo cuenta, la ambientación que la animación nos brinda en ese momento es simplemente espectacular. Los diseños de cada personaje están impresionantes, ya que le dan no solo personalidad sino imponencia y actitud. Los easter eggs y detalles que están durante toda la película te hacen sentir como si vieras un cómic actuado. Realmente es que esta película no solo destaca por su gran historia, sino por la estética con la que está hecha. Es una cinta que ante nada se preocupa porque cada cuadro, cada fotograma y cada escena que presenta esté hecha con la mayor calidad posible. Seguramente Across the Spider-Verse no revolucionó la animación como en su momento sí lo hizo Into the Spider-Verse, pero tiene notorias mejorías y sin duda alguna elevó el antecedente que en el 2019 nos habían presentado. Ya hablando del tono de la película, he de decir que la comedia está donde debe estar y no se sobreexplota a menos que sea necesario, pero que a diferencia de los burdos chistes de Marvel, estos sí dan risa. Y en específico quiero resaltar que la película es seria cuando debe serlo y además es una historia que sorprendentemente para Sony termina siendo más oscura de lo que se espera, lo que le da un añadido a la experiencia que tienes al verla. Y lo voy a decir sin miedo al baneo, esta película superó a toda la fase 4 de experimentación mierda de Marvel, porque realmente en esa fase se salvan pocas cosas como Loki, Moon Knight o No Way Home y Wakanda Forever, porque la verdad ni Miss Marvel, ni She-Hulk, ni Thor 4 le llegan a los talones a esta cinta. Es más, me atrevo a decir que no son ni el 1%. Así que esta entrega es una joya en aspectos narrativos y estéticos, una que realmente está hecha con calidad y que tú en vez de decir que es cine, puedes decir que es arte. Spider-Man Across the Spider-Verse no es solo una gran entrega de superhéroes, sino que es muy probable que sea de las mejores cintas animadas hechas en la historia. Es una película que con una historia ciertamente oscura, profunda y muy bien cimentada, logra que cada personaje se desarrolle de una gran manera y tenga un propósito claro y conciso que cumplir. Es un producto hecho con calidad donde cada detalle está cuidado y puesto por una razón. Una entrega que no temen tomar riesgos al conectar universos o presentar personajes y propósitos inesperados que le dan un giro sorpresivo a la trama. Explora el Spider-Verse a un nivel nunca antes visto, sin descuidar a Miles Morales como protagonista y haciéndonos conectar con personajes como Miguel O'Hara, Spider-Punk y toma muy en serio a Spider-Gwen como protagonista. Conecta todo lo que ya ha ocurrido y lo que va a pasar de una forma inteligente y orgánica. Es una cinta en la que no puedes decir que existan agujeros o conveniencias de guión notorias porque no las ves, y tiene uno de los mejores finales cliffhanger que se ha visto en el género de superhéroes, que de una u otra forma te obliga a tener emoción por la siguiente entrega, y que como dije en repetidas ocasiones, su trama no descuida ninguna subtrama o aspecto dentro de la historia, ya que todo lo aborda de una forma completa y fascinante. Es sin duda una de las cintas que más completas están en todos los términos, y que sí o sí debes ver si eres fan del arácnido. Así que si quieres una película con una historia increíble que desarrolle muy bien a sus personajes, con una estética perfecta y sorpresas inesperadas, no dudes en ver Spider-Man Across the Spider-Verse. Pero esperen que esto no acaba aquí. Por ahora estate al pendiente del canal, donde próximamente abordaremos completamente el final de la cinta y los conceptos más importantes de esta para ver cómo repercutirá en la tercera entrega de Beyond the Spider-Verse. Si te ha gustado, no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de próximos videos. Asimismo, no se te olvide dejar tu opinión de la película en los comentarios. Y si quieres ver más contenido de Spider-Man Across the Spider-Verse, dale click a todos los videos que puedes ver de ella en el canal ya mismo. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.